Hola, mi querida comunidad de YouTube, ¿cómo están? Llegó el día de un nuevo video. Yo soy Sagni Radilla y el día de hoy, a través de mi viaje personal, te quiero contar cómo pasé de un miedo paralizante, pasé y estoy pasando de un miedo paralizante a construir confianza en mí misma. Te voy a compartir algunas herramientas que me han funcionado y si tú te sientes identificado con esto del miedo paralizante, déjame aquí en los comentarios porque los voy a revisar y de verdad que este video yo creo que va a ser de mis favoritos. Bienvenidos. Querida comunidad chula, bonita, preciosa, empecemos por definir el miedo. El miedo es una respuesta emocional del cuerpo que nos ayuda, o sea, es una herramienta que nos ayuda a evitar pues las cosas malas que nos pueden suceder, ¿ok? O sea, el miedo es una herramienta. Primero que nada, ¿qué pasa cuando ese miedo pasa de algo racional a algo irracional? Se convierte en ansiedad, que ese fue mi caso. Es horrible, pero fue mi caso, así es. Y hubo muchos episodios de mi experiencia que me paralizaron con este miedo. Mira, te voy a contar uno que todavía hasta el día de hoy sigo trabajando un poco, y te digo un poco porque de verdad que he estado sobre eso. Mira, resulta que voy al súper, ¿no? Me trataron de dar como ataques de ansiedad 2 veces en el súper. Ya te dije que yo he padecido o padecía ansiedad y ya estoy como en el punto de salida del tema de la ansiedad, pero afuera del súper, en Chedraui, aquí en Playa del Carmen, tuve un ataque de ansiedad horripilantemente horrible, donde si tú has vivido ansiedad te puedes sentir identificado con esto. Estos síntomas de que no puedo respirar, que me mareo, que me siento mal, que me voy a morir, que voy a dejar de respirar, que me estoy mareando, todos estos síntomas de la ansiedad que son comunes. Entonces a mí me pasó afuera del súper. Entonces eso creó en mí una resistencia a no ir al súper, porque yo relacionaba el ataque de ansiedad que me dio en el súper. O sea, fuera del súper, porque me quedé ese día en el carro, ni siquiera entré. Me quedé en el carro esperando a que mi esposo saliera de comprar algunas cosas, que se tardó como, no sé, 10, 15 minutos, pero para mí fueron 2 horas. O sea, fue 2 horas, porque acuérdate que la ansiedad magnifica todo. Entonces, ese día yo anclé el tema del ataque de ansiedad con el súper. Y entonces el miedo paralizante e incesante de ir al súper es ataque de ansiedad. Me paralizó por mucho tiempo, muchos días, muchos meses, más de 2 años, sí. Ahora yo te puedo decir que ya puedo entrar al súper, ¿no? No con confianza plena, pero sí ya puedo entrar al súper, o sea, ya es algo que ha cambiado. ¿Qué otra cosa? A caminar. Como mi sistema nervioso, tuve un colapso del sistema nervioso, básicamente pues dejé de caminar, y cada que daba 2, 3 pasos la cabeza se me apretaba, o sea, como los nervios de la cabeza se me apretaban muchísimo y no me permitían más de dar 2, 3 pasos. O sea, caminaba yo como si tuviera 70, 80. Digo, hay personas de 70, 80 que caminan súper bien, pero yo caminaba de verdad, o sea, con mucha dificultad. Miedo a los alimentos. A los alimentos, o sea, ¿cómo? Sí, a los alimentos. Yo recuerdo que, porque tenía miedo a comer muchas cosas, o sea, varias cosas. Es la hora que ahorita no como carne roja. Es así, no por miedo, sino porque sinceramente no la tolero. El olor de la carne roja me produce mucha náusea. Entonces dejé de comerla. Pero ¿qué comía? Comía avena, o sea, ya te había comentado, ¿no? Comía pues quesadillas de queso panela. O sea, le tenía un miedo a la sal, no podía comer la sal, porque ¿sabes qué fue lo que pasó? Que este miedo se magnificó tanto que empezó a crear reacciones en mi cuerpo. Empecé a crear reacciones en mi cuerpo a partir de ese miedo. Entonces, estas reacciones que se generaban en el cuerpo venían cada vez que yo intentaba comer algo nuevo. Así es. Si dejé de comer, es un ejemplo, manzana, y de repente, ¿sabes qué? Hoy voy a comer manzana. O sea, el miedo empezaba a paralizarme, y venían estos síntomas de mareo, de no puedo respirar, de me voy a morir.
o de subirme la presión, que esa fue otra. Me subía la presión por la tensión. Entonces subía la presión arterial y luego bajaba. Entonces esto generaba esta descompensación, ¿no?, en mi cuerpo. Entonces este miedo dejé que llegara hasta un punto, y te digo, dejé que llegara hasta un punto de verdad, donde el miedo tomó control absoluto de mi vida. Absoluto de mi vida y de mi mente y de todo tomó control el miedo. Caminar, o sea, algo tan simple como caminar, dejé de salir a caminar, te lo he comentado en otros videos, ahora ya salgo a caminar todos los días. No te digo que, súper, me siento al 1000%, no, pero sí te digo que ya no permito que ese miedo me paralice. Entonces, manejar, ¿recuerdas que también te dije que manejar? Estoy manejando, bebé, sí, estoy manejando ya llevo 2-3 días manejando diario y me siento muy bien, o sea, me siento confiada en mí. Pero ¿cómo llegué de este miedo que me paralizaba a empezar a hacer estas cosas que estoy haciendo ahora? Y esto es precisamente el enfoque de este video. Ahora, ¿qué fue lo que me hizo decir, güey, hasta aquí, ya no puedo seguir así? Sinceramente, no sé si te ha pasado a ti, seguramente sí, que hemos llegado, o sea, llegamos a un punto en donde dices, no puedo seguir así, ¿no? O sea, muchos llegan a ese punto y siguen haciendo lo mismo, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, llegué a ese punto y dije, no, o sea, llegas a un punto donde ya dejas que, o sea, ya no permites, sí, es literal eso, o sea, ya no permití que el miedo me siguiera paralizando. Sentía como que ya, suficiente, hasta aquí, una disculpita, pero tengo que continuar, o sea, no puedo seguir haciendo esto. De verdad, llegas a un punto donde te hartas, y cuando te hartas, llega el momento del cambio. Si todavía no estás en este punto de que, a lo mejor tú lo tuyo no tiene nada que ver con tema de ansiedad o nada de esto, ¿no? O sea, a lo mejor es otra cosa. Pero cuando llegamos al punto del hartazgo es cuando tomamos cartas en el asunto. Y eso fue lo que a mí me pasó. Llegué a este punto de ya no puedo con esto. Y descubrí que ese miedo fue una herramienta que yo utilicé durante mucho tiempo para poder salir, avanzar, evolucionar en las cosas que se me estaban presentando, en las experiencias difíciles que tuve que pasar. Este miedo fue una herramienta para mí, es algo que yo misma creé, porque el miedo es algo que crea el mismo cuerpo. Entonces, es algo que yo creé para poder, sí, avanzar en estas cosas, ¿no? Entonces, pues el miedo no es mi enemigo, el miedo es una herramienta, y era una herramienta, ¿sabes? Pero empiezo a cuestionar el miedo cuando me doy cuenta de que este miedo era algo en lo que yo estaba anclada desde hace muchos años atrás, y que cada vez le fui dejando que ganara terreno. Ok, ¿me da miedo salir? No salgo. Le dejé ganar terreno. ¿Me da miedo manejar? No manejo. ¿Me da miedo comer? No como. ¿Me da miedo trabajar? No trabajo, ¿no? O sea, dejé que el miedo abarcara terreno, y entonces una vez que el miedo me abarcó completamente, pues quedé inmóvil. O sea, ya no hubo movilidad. Y entonces ahí yo dije, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, esto es algo que reconozco del pasado, algo que yo utilicé por mucho tiempo, pero que como estaba yo evolucionando, me di cuenta que ese miedo ya no me estaba funcionando. O sea, esa herramienta que me sirvió por años ya no me estaba funcionando, porque el miedo no era mi enemigo. El miedo venía a mostrarme lo que yo tenía que cambiar. Aunque suene difícil, es real. El miedo llega para mostrarte lo que tienes que cambiar. Y me costó mucho trabajo darme cuenta de eso, sí. Pero una vez que lo entendí, dije, ok, si él está aquí para ayudarme e impulsarme, entonces yo tengo que hacer algo, y empecé a tomar acción. Ahora, entonces, yo te quiero compartir un poquito de mi experiencia, cómo logré yo pasar de este miedo paralizante que no puedo, a
donde estoy ahora en este punto, y ahorita te voy a contar dónde estoy en este punto, ¿no? Porque no es de la noche a la mañana, eso sí te lo digo, no es de la noche a la mañana. Esto requiere un proceso, un trabajo interno. Lo primero que yo, Sagni, hice fue la autoobservación. La autoobservación es un básico cuando tú quieres cambiar algo de ti, cambiar lo que sea. Obsérvate, observa el tipo de pensamientos recurrentes que llegan a ti una y otra vez. Obsérvate. Cuando yo me observé, me di cuenta que en mi cabeza todos los pensamientos eran tragedia. Todo iba destinado hacia el peor escenario. Me van a avisar que pasó esto, o me van a avisar que un accidente, o me van a avisar que alguien murió, o sea, yo me anclé en eso. Entonces, la primera parte de mi proceso fue directamente hacia la autoobservación. Esto no estoy diciendo que lo hice sola, esto trae un chorro de terapia de verdad, de trabajo terapéutico, psicológico por detrás, de verdad. No podemos hacerlo solos, necesitamos ayuda. Entonces empieza por autoobservarte, ¿ok? Lo segundo que yo hice fue el diálogo interno. Ya hice un video aquí sobre el diálogo interno donde te di herramientas, pero el diálogo interno, si no viste el video, velo, está ahí en mi canal de YouTube. Velo, ¿por qué? Porque lo que te dices aquí, la loca de la casa, como le dicen, ¿no? Lo que te dices aquí en la cabeza es un básico. ¿Qué historia te estás contando? Yo me di cuenta que me estaba contando una historia de terror, o sea, terrorífica. Y dije, no, o sea, pero es gradual, todo es gradual. Entonces, ese fue el segundo paso. El diálogo interno, checar, ok, ¿qué tipo de diálogo interno estoy teniendo? Ok, y luego cambiar el diálogo interno. En mi video del diálogo interno que está aquí en mi canal, te dejé herramientas para eso. Ok, lo tercero que yo empecé a hacer, y de verdad eso hizo toda la diferencia, es el tema de la exposición gradual. Ejemplo, yo, Sagni, no podía entrar al súper, entonces he tenido desde entonces estas exposiciones graduales, que ir al cajero, ¿no? Que ir a comprar un helado. Por ejemplo, aquí en Playa del Carmen está Plaza Las Américas, que es un centro comercial pequeño, entonces era un rollo cada vez que tenía que ir a Plaza Las Américas a hacer algo. Y entonces el simple hecho de poner un pie o saber que yo iba hacia Plaza Las Américas ya era como, es que me siento mal, es que quiero vomitar, es que no puedo, es que no voy a poder, o sea, ¿sabes? Y fue exposición gradual. Analizo, checo mi diálogo interno, respiro. En la respiración está todo, de verdad. Entonces, esto de la exposición gradual es de a poquito. Ya camino, te he dejado videos aquí donde ya camino, y si no, vete a verlos a mi TikTok. Ya camino, ya salgo a caminar todos los días. Ya no me doy opción a mi cuerpo de decir, ay, hoy no quiero, tengo hueva. No, tengo hueva, me levanto, me pongo los tenis y me voy. Con hueva me voy, de veras. O sea, con miedo, con hueva, con lo que sea, me voy. Y esa exposición ha ayudado a que cada vez me sienta mejor. Y desde hace 3 días estoy manejando. Así es, hoy manejé. Hace ratito manejé, fuimos a hacer unos pendientes y manejé. Entonces, antier manejé también. Entonces, es la exposición gradual. De a poquito. Comenzamos poquito a poquito. Yo, Sagni, si tú eres un poco como yo, querías las cosas, o antes yo quería las cosas para antier. O sea, si eran para hoy, ya estabas tarde, ¿no? O sea, era para antier, desesperada a más no poder. Entonces, el tema de esto es el control, ¿no? Entonces, que yo quería controlarlo todo, eso lo voy a dejar para otro video, pero yo quería controlarlo todo, y entonces, pues si llegaban los síntomas cuando yo estoy manejando, no iba a tener control sobre eso, y eso me daba pánico. Eso te lo voy a platicar en otro video. Entonces,
El paso número 3, recuerdas la exposición gradual, poquito a poquito. No quieras hacer todo de golpe como yo lo hice, porque lo único que hice fue alargar mi proceso. Como tenía que hacer o quería yo hacer las cosas, ya, mamacita, ya, porque te estás tardando. Entonces eso hizo que mi proceso se alargara y que los síntomas se alargaran. Entonces, recapitulemos las herramientas, ¿ok? Te di aquí 3 herramientas que yo utilicé. Autoobservación es la primera, ¿ok? La segunda es el diálogo interno, ¿ok? Y la tercera es la exposición gradual. A lo mejor tú no estás pasando por ansiedad, pero supongamos que tu miedo es hablar en público. No te digo que te avientes un discurso de 1 hora, pero sí te digo que hagas pequeñitas cosas que te expongan al público. Entonces, exposición gradual, ¿ok? Entonces, estas técnicas de verdad que a mí me han ayudado a conocerme muchísimo. He conocido partes de mí que eran puntos ciegos que yo no conocía de verdad. Yo he aprendido a verme de una manera completamente diferente. He aprendido a tratarme mejor, a ser paciente conmigo y con mi proceso. O sea, de verdad que el proceso me ha enseñado tanto. Ahora veo mi vida con más confianza. No te digo, y de verdad te quiero ser aquí 1000% real. No te estoy diciendo que ya ando como pez en el agua. No. Lo que te estoy diciendo es que ahora sé que si en el momento en que estoy caminando llega el miedo, tengo herramientas. Tengo herramientas que me van a permitir no dejar que el miedo me rebase, ¿sabes? Entonces, sé que ahora estoy más preparada, sé que ahora tengo esas herramientas, ¿ok? El miedo ahora ya no me detiene como antes. Yo recuerdo que yo tenía esta frase que siempre utilizaba, hasta hice stickers que decían, si tienes miedo, hazlo con miedo. Y la vida me enfrentó a eso. Y me di cuenta que sí se puede hacer con miedo, pero también con herramientas. No es nada más de aventarte a lo loco y ya a ver qué sale. No, también con herramientas. Prepárate, eso es muy importante. Y ¿sabes qué es lo más importante que yo aprendí en este proceso del miedo? Aprendí que ahora que soy un adulto, ahora puedo sostenerme a mí misma. Ahora estoy aquí para mí, puedo darme esa contención que siempre necesité y que no sabía que yo misma podía darme. ¡Qué bonito eso! Ay, de veras que te lo cuento y me siento muy bien por eso. Entonces, mi querida gente de YouTube, les invito a poner en práctica las herramientas, porque créeme, nada te va a servir si no lo pones en práctica. De nada te sirve estar viendo 1000 videos o leyendo 10,000 libros si no lo pones en práctica. Es como cuando te duele el brazo y te compras una pomada y ahí está la pomada y no te la pones. Ya, ponte la pomada como yo me la puse y empieza a tomar acción. Ponerse la pomada es tomar acción, ¿ok? Y de verdad con todo mi corazón, pónganse la pomada y tomen acción, porque si no tomamos acción no avanzamos a ningún lado. Así es. Y no le tengan miedo al miedo. El miedo es una herramienta que te muestra tus áreas de oportunidad, tus puntos ciegos, aquello que tienes que cambiar para poder evolucionar. Así es, así que aquí estamos caminando hacia la mejor versión de nosotros mismos. Te invito a hacerlo. Y si estás en medio del miedo, quiero que sepas que no estás sola, no estás solo. Si sientes que ya te está rebasando, acude con un especialista. Zach, no tengo dinero. Acuérdate que en Playa del Carmen los centros de salud ofrecen, o en el DIF mismo, ofrecen terapia psicológica gratuita. Acude, ayúdate, hazte responsable de ti y ayúdate a estar bien. Si te gustó este video, dale like, compártelo por favor, déjame aquí en los comentarios cómo te ha ido con esto del miedo, de qué tema te gustaría también que habláramos. Bueno, voy a seguir haciendo videos, eso que ni qué, porque esto es algo que me encanta. Y de verdad comparte, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te avise cuando haya un nuevo video. Te mando un abrazo enorme, lleno de luz. No estás sola, no estás solo, el miedo es una herramienta. Hazlo tu amigo, inclúyelo, incorpóralo. Él solo quiere mostrarte
cómo puedes hacer para mejorar. Éxito, un abrazo.